Por supuesto, cuando viene la posmodernidad y este mundo desaparece y se instala el fundamentalismo, y dentro del fundamentalismo la posmodernidad, entonces obviamente un judío de hoy que no tiene tiempo, que su vida social es la computadora y que quiere soluciones rápidas, por supuesto que le vas a poder decir que si cambia la mezuzá se va a curar de su cáncer, ¿entendés? Rápidamente, porque eso es una solución inmediata mágica que se le da. En la década del 60-70 la magia no funcionaba. A nosotros nos toca ser conservadores en este momento, en un mundo mucho más complicado. Pero Frenkel decía en el siglo XIX que tenemos que buscar una propuesta que tenga la inteligencia de poder entender el clamor de las gentes, pero a su vez tenga la seriedad de colocarse por encima de las realidades históricas que hay. Porque de la misma manera que en el siglo XIX los movimientos libertarios duraron hasta el surgimiento de los pogroms, porque ahora los judíos se decepcionaron. O sea, ¿qué heredaron los judíos de toda esa época? Sí, heredaron la identidad nacional, el sentido de tener un país. Eso produjo la Revolución Francesa, después de la desilusión y de la muerte de centenares de judíos, produjo el movimiento sionista. Entonces, entendieron de que aprendieron sus hermanos franceses que tienen que tener un Estado. Lamentablemente ese Estado no podía ser Francia. Surgió el movimiento sionista, hicieron lo que hicieron después, como todos bien saben, respecto al Estado de Israel. Pero cada uno pudo, digamos, poder entender la realidad de su propio tiempo, pero a su vez encontrar una fórmula que puede estar por encima de todo esto. El pensamiento de Holden, que vimos al principio, desapareció. No lo representa a nadie en este momento. Geiger sí, se sostiene, porque sostenía una postura un poquitito más representativa de otro aspecto de nuestra propia persona, que es el aspecto de nuestro corazón, más allá de las directivas de aquel tiempo. A nosotros como judíos conservadores hoy nos toca un momento donde la ortodoxia aparentemente tiene el upper hand, ¿no es cierto? Donde está trabajando con nuestros jóvenes y dice yo, por supuesto nosotros tenemos que renovarnos en aquello que somos, tenemos que hacer un trabajo de mejorar de lo que somos, trabajar más orgánicamente, más armónicamente, terminar con luchas internas y hacer un trabajo fantástico para llevar adelante. Pero tenemos que estar preparados para cuando el tiempo también nos sonría de vuelta. A ver, en 1920 las mujeres usaban minifalda. Dejaron de usarla en el 30, 40, 50 para volver a usarla otra vez en la década del 60. ¿Okay? O sea, los tiempos van rotando y un movimiento auténtico de forma de vida judía es aquel que toma lo mejor de cada generación y tiene la fuerza de mantenerse en esto aún en momentos donde el PR que pueda hacer o el marketing el cual lo está rodeando no le sea del todo favorable. Esta es la enseñanza de Frenkel cuando él funda el movimiento conservador. De paso les quiero decir que el movimiento se llamó conservador, porque es una pregunta que muchas me hacen. ¿Cómo puede ser que un movimiento moderno, que para ir al templo se puede viajar en Shabbat, que el vino para Kiddush o con alguna otra cuestioncita, digamos, se puede comer sin que sea ayer? ¿Por qué no se llama progresista, si no quieren usar la palabra reformista? Entonces les contesto, se llamaba conservador porque Zecharia Frenkel vino a conservar lo que Geiger y Holden no querían conservar. O sea, él se levanta en contra de ellos y conserva fuertemente este tipo de postura. Por eso nos llamamos a nosotros conservador, se arregló con la palabra mazortí, pero bueno, venimos a conservar ese tipo de postura. Quiero, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué pasa en este caso con la halajá? Eso lo vamos a ver. Ah, bueno, perdón. Ese es el último punto que quiero tocar así con un poquito más ordenadamente. Busquen el material que yo les dejé, un material, pero no pusieron el título, no pusiste el título se llama El judaísmo en el mundo posmoderno de Marshall T. Mayer, que no es lo que vamos a leer. Pero dice ahí porque es la primera. Yo le estoy dando un material que sacó la FEDEC con Wolfi, ¿cierto? Hace muchos años atrás. Un material sobre, yo publiqué un artículo acá adentro, Danny Feinstein otro, Marshall, que ya fallecido por acá, y se tradujo un documento que es el documento conservador hasta el momento, el central. Después hay modificaciones, los judíos saben cómo son, conocen el tema de la isla y las dos sinagogas, todos lo conocen, el movimiento conservador no es una excepción, y todo eso. Pero este documento que se produjo hace unos 20 y pico de años, se llama Emet Ve'emuná. Emet Ve'emuná, ¿lo conocen todos? Bueno, está traducido al castellano, está en la biblioteca del seminario. ¿Okay? Se publicó una vez, los que logramos hacernos de algunas copias no las largamos, y los otros se lo van a encontrar en el seminario y lo pueden encontrar en la biblioteca sin problema. Yo extracté de una parte en la página, que yo se lo fotocopié acá. Quiero tocar una cuestión tiene que ver con revelación.
O sea, todos estos cuestionamientos que les estoy planteando de los distintos pensadores, ¿no es cierto?, de Zecharia Frenkel, no estoy entrando en la neo-ortodoxia, ¿no es cierto?, Samson Raphael Hirsch, ¿no es cierto?, que yo podía haber tocado, pero no hay tiempo para eso, que también es muy interesante su planteo. La ortodoxia se renovó también, la neo-ortodoxia surge en esa época y se renueva maravillosamente bien en aquel tiempo. Abran por favor en la página 44, en ese artículo que yo les estoy dando. Antes de empezar a leer, quiero hacerles una pequeña reflexión. Yo recién les mencioné eso, la ortodoxia, un punto que entonces por ejemplo lo que quiero decir y digo, después que diga esto, digo esto. Terminé de decir esto y me olvidé. Entonces, como no quiero olvidar por tercera vez, se los voy a decir ahora. Así como el pensamiento de Frenkel de estructurar un proyecto que pueda responder a las necesidades de nuestro propio tiempo, porque, a ver, eso también tiene que ser responder a las necesidades del tiempo, de su tiempo en el siglo XIX, de nuestro tiempo ahora en el siglo XXI, porque ¿qué es lo que hace que una propuesta religiosa o una forma de vida no esté en un anaquel del Museo Británico estudiado por unos pocos estudiosos? ¿Qué es lo que hace? Hace que la gente lo acepte y lo ponga en práctica. Si los judíos no practicaran el judaísmo, bueno, sería una religión muerta estudiada por un antropólogo en el Museo Británico. O sea, por supuesto que hay que sentir las cosas que se están viviendo. Pero, de la misma manera que la modernidad sacudió los fundamentos, ¿no es cierto?, las bases del pensamiento religioso, hoy en día la posmodernidad y su fundamentalismo instala también su fuerza dentro del pensamiento político-religioso. Y sobre esto quiero compartir con ustedes una reflexión que nos da un autor que yo suelo citar, que a mí me encanta, algunos que leyeron el libro tal vez, que se llama Los Defensores de la Fe. Los Defensores de la Fe, escrito por un autor, un antropólogo ortodoxo, que se llama Samuel Heilman, ¿no? Creo que es editorial MC. Samuel Heilman explica lo siguiente. Tengan en cuenta lo que yo dije antes sobre el tema de la adaptabilidad de los tiempos y los dilemas por los cambios. Así como la modernidad movilizó los movimientos religiosos, los sacó de los guetos y llevó a cuestionamientos, sí, leo en alemán, en francés, en castellano, cómo creo en Dios, la ciencia, la crítica bíblica, como en todo esto, la posmodernidad se levanta como una reacción a la modernidad. Gustavo Peretnik escribe en un artículo que el fundamentalismo es producto de la modernidad. No se pudo hablar de fundamentalismo antes de la modernidad. ¿Qué quiere decir él con eso? Y lo aplico al pensamiento de Samuel Heilman de los Defensores de la Fe. Él escribe un artículo, él es ortodoxo, un ortodoxo científico, es un antropólogo. Él dice así: la ortodoxia hoy en día, sobre todo la ultraortodoxia, no actúa a partir de la halajá, punto. Y si ustedes se ponen a pensar un minutito, van a ver que tiene razón. No actúa a partir de la halajá, punto. Sino que actúa a partir de una concepción religiosa que le incrementa a la halajá un gader, o sea, si se quiere un cerco, gracias, un cerco que va más allá de la propia halajá para preservarse de la modernidad que le supo hacer daño en su idea en el siglo XIX. Toman el tecnicismo y la tecnología que les da la modernidad, pero utilizan esa tecnología para poder abroquelarse y cuidarse mucho más que lo de la que la propia halajá se los está dando. Y les quiero dar un ejemplo chiquitito y sencillo. Todos habrán visto alguna vez la película Teddy el lechero, o habrán leído el libro de Sholem Aleichem, ¿no es cierto? O habrán visto la obra de teatro Violinista sobre el tejado. ¿Hay alguno que no la vio? Raúl Rossi. Raúl Rossi. Es cierto, yo también. Yo también. Sí, claro. Yo vi una película Importante. Bueno, muy bien. ¿Alguien la vio con Topol? Sí. Agradecen nada. Eso es lo que me importa. Sí, Raúl Rossi bien, porque Raúl Rossi estaba en el jurado, cuando yo era jovencito, en el jurado
Sábado de la bola. No, Raúl Rossi estaba en el jurado cuando se hizo la competencia de los coros en la década del año 80 y pico, no me acuerdo, 83, 84. El movimiento conservador organizaba en el Teatro en el Festival Jasídico, ¿no es cierto? Donde juntábamos 5.000 pibes, estábamos 5.000 personas. Y yo era Rabino de Córdoba. Vos venías con Córdoba. Yo venía con Córdoba, pero eso no es importante. Y tocaba la guitarra. Sí, también, pero ganamos. Raúl Rossi estaba en el A jurado. nosotros. Sí, a todos los que estaban, se ganaron el primer premio. Pero bueno, por eso recuerdo a Raúl Rossi como un Hasid. Bueno, entonces, fíjense este ejemplo. ¿Todos recuerdan cuando vieron a Topol? Está el casamiento, o sea, Teddy tiene 3 hijas, él quiere que se case, su hija mayor se case con el carnicero, porque tiene guita, aunque tenga 60 años. Para mí era jovencísimo igual, ¿no es cierto? Carnicero, pero bueno, él no quería, y la chiquita esta estaba enamorada del sastre. Bueno, finalmente la historia que yo se casa con el sastre, hacen la fiesta, y yo. Traten de acordarse de la fiesta. No es una película, es una fiesta. Esto, ¿dónde transcurre esto? ¿En dónde? En un pueblo. En un pueblo. ¿Cuándo? ¿Qué época? 1800. No, 1900 y algo. 1905. Principio de siglo. Principio de siglo en la época de Kishinev, 1903, donde Jaime Nachman Bialik escribe, Pogrom de Kishinev, donde Jaime Nachman Bialik escribe la ciudad de la matanza, o escribe ir a la Shkita sobre el degüelle, ¿no? Y describe de una manera horrenda la matanza de los cosacos, de los judíos en los guetos. Estamos hablando de la Rusia de fin del siglo pasado, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. A ver, más tradicionalista que eso, Rusia, gueto, hace 150 años, 110 años, o 12 años, ¿no es cierto? El tal Rebbe, el Shtetl, más tradicionalista, así tuvieron los judíos cientos de años. Bueno. Sholem Aleichem refleja ese casamiento, digamos, es lo que lo ponen en el cine, más o menos. Se hace el casamiento de Reika y ¿hay mejitzá en ese casamiento? No. No No pueden bailar, pero sí. No hay. No hay mezquizán. No hay mejitzá. En determinado momento, Que uno pasa Para bailar. hay una escena en que Ahora voy a ese ejemplo. el novio está enamorado de la segunda hija, pasa. Pero no hay alguna salita. Pero no. Una solita, algo había. mejitzá no. Hasta que, digamos, no hay una mejitzá donde hay que mirar, digamos así, a ver si no tenemos que ver si tú con tu suegra. No hay mejitzá, ok. Una división. Una división. Una sola, bueno. En determinado momento quieren que el rabino baile con la novia. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, el pañuelo. ¿Es pensable eso hoy en día? ¿En un casamiento bien ortodoxo? Por eso. Ese rabino, donde y el representante de la ortodoxia más tradicional, yo imagino que él va a decir, si ese parece diría haram. Y si no, Hasbejolilo, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué hace él? Le saca un pañuelo, lo sacude y le da a la novia la otra punta del pañuelo. Él no la toca. No la toca, pero baila con ella. Entonces, Hellman explica fenómenos como estos, diciendo de que este tipo de actitud era la actitud de una forma religiosa ortodoxa que quería cumplir con las tradiciones de su tiempo, pero a su vez había amor, comprensión y entendimiento, donde había tolerancia y formas de poder buscar adaptar la necesidad a los afectos que estaban dándose así. No estaba la cuestión de la prohibición. Él explica que el ultraortodoxo de 1920 o 30 es distinto al ultraortodoxo de nuestra generación. Porque el ultraortodoxo de 1930 o 20 y 30 no veía al resto del pueblo judío como su propio enemigo. Cuando Hazon Ish, con quien va a negociar Ben Gurión, el tema de cuál va a ser el status quo que va a tener allá, ¿no es cierto? O inclusive el Rav Kook, ¿no es cierto? Tenía un vínculo, tipo ese pueblo judío que se transforma en un genio. Las cosas se pudieron hablar, yo creo que Ben Gurión se equivocó, pero vamos a hablar otro día. Las cosas se podían hablar porque había, digamos,
no había una cuestión de la modernidad no era tu enemigo. En nuestro tiempo, como el fundamentalismo es quien ocupa el lugar hoy, el lugar de los sentimientos libertarios, están a sus anchas y la postura de la prohibición y más prohibición se vuelve en la cultura laica como si eso representara el judaísmo desde el principio. Y no lo representa, no porque yo sea conservador y no sea ortodoxo, no lo representa ni siquiera a la ortodoxia tradicional, que era muchísimo más flexible y muchísimo más empática con el resto de las cosas. Y no veía al resto del pueblo judío como si fueran sus propios enemigos.